Buenas noches. Pues muchísimas gracias, Feliciano, José Luis, por servirme de guías en este descenso a los infiernos, nunca mejor dicho. Y muchas gracias a ustedes por acercarse esta tarde a charlar y a comer y a beber y a disfrutar y a intercambiar ideas. Me alegra mucho que hayas comenzado, José Luis, con una alusión a Macbeth, porque yo considero que en Shakespeare, aun siendo un dramaturgo, está la semilla de gran parte de lo que estamos buscando los novelistas contemporáneos, tanto en el tratamiento de personajes, como en el desarrollo de las pasiones, como en la evolución en el tiempo y en el espacio, el uso simbólico que él hace de las situaciones emocionales y de las situaciones temporales. De hecho, me gusta tanto Shakespeare que mi gatita la pequeña se llama Lady Macbeth. Lady Macbeth es una gatita gordita y cariñosa y muy manipuladora. Y yo tiendo a imaginarme a la auténtica Lady Macbeth no como una bruja dominante, sino como una mujer realmente dulce y amorosa, que de pronto en un momento de tensión se encuentra con que se ha casado con un panoli y que si ella no es la que lleva los pantalones, la que obliga a ese guerrero que puede llegar hasta donde le dé la gana, no va a conseguir nada. ¿Cuál es el precio que paga ella? La locura, por supuesto. Es el destino de casi todas las mujeres malvadas. Las mujeres malvadas a lo largo de la literatura han terminado fatal. Claro que las que no han sido malvadas también han terminado regular. ¿Por qué les hablo de esto? Pues no es casual. Una de las razones por las que yo comencé a escribir, y lo hice desde muy chiquitita, tenía que ver con un desacuerdo profundo acerca de los personajes femeninos que me encontraba en las novelas que leía. Yo comencé a formarme en una biblioteca pública. En mi casa había muy poquitos libros, pero mucho interés. Y mi hermana mayor me llevó a que me matriculara en la biblioteca pública a los 5 años. Y desde esos 5 años yo no he salido nunca realmente de ese entorno, ni de bibliotecas, ni de libros, ni de nada similar. Como leía muy rápido y como además era una niña a la que estimularon mucho esa capacidad lectora y esa capacidad de vocabulario, empecé a darme cuenta de que era uno de mis puntos fuertes, de que sería siempre uno de mis puntos fuertes. En el momento en el que yo hablaba y en el que contaba una historia, atraía una atención que de una manera natural obtenían otras personas más altas, más bellas, con un mayor carisma o con un mayor encanto personal. Mi fuerza, por lo tanto, estaría en lo que yo hablara y, por supuesto, en lo que yo callara, en el modo en el que yo aprendiera a desarrollar las historias que contaba. Y esa manera de ir calibrando el silencio, algún tiempo más tarde, se unió a los conocimientos musicales que fui adquiriendo. Sin una pausa, sin un silencio, sin un tipo de respiración dentro del texto musical, el instrumento se muere. Y yo creo que en muchas ocasiones los escritores olvidamos esa importancia del callar, en dos sentidos. Por un lado el formal y por otro lado en el propio argumento. Siempre hay una obsesión porque el lector se entere de todo, porque el lector comparta el mundo interior que nosotros somos capaces de transmitir. Yo he optado por una opción distinta, por, como suelo decir, hacer sufrir al lector, ponérselo difícil. Con lo que yo callo, él tiene que construir su historia. Con lo que yo digo, tiene que matizarla. Y a partir de ahí iniciar un diálogo que se culmina en el libro. Yo no intento transmitir mis fantasmas, aunque a veces ocurre, a veces hay una correspondencia telepática entre quien me lee y quien ha escrito eso. Lo que yo pretendo es remover alguna capa de telaraña, de postilla, de sufrimiento o de mentira y sacarla a la luz. Yo comencé a leer porque me decían que leía bien y comencé a escribir porque muy pronto me dijeron que qué bien escribía esta niña. Y esa motivación constante fue la que me llevó también a un deseo de autosuperación. Pero muy pronto empecé a darme cuenta de que las historias que me contaban a mí no eran necesariamente verdad y no eran necesariamente justas. Y eso lo encontraba sobre todo en los personajes femeninos. En personajes que no tenían demasiada traza, que no eran fuertes, que no eran sólidos de verdad, que eran castigados en cuanto sacaban un pie del tiesto o medio pie del tiesto, que eran sobre todo juguetes de un destino, y de un destino que imponía el narrador con la equidistancia del lector. Ese narrador le iba diciendo al lector qué tenía que sentir en cada momento, cómo se tenía que involucrar, y si esa mujer era hermosa, no era hermosa, era digna de respeto o no. Había muy poco espacio para el lector, le estoy hablando sobre todo de novela decimonónica, ¿no? en la que el papel del lector era de un receptor pasivo. Había muy poco espacio para otorgar una cierta dignidad o realidad a esas mujeres. Y yo vivía en un entorno muy femenino, en un colegio femenino, únicamente tengo una hermana, y me daba cuenta de que no tenía nada que ver con las mujeres reales que yo conocía.
Pero en el cine me ocurría exactamente lo mismo. No existía un espacio para la contradicción. En la mayor parte de las ocasiones en las que se describía a una mujer se hacía en blancos y negros. Incluso en los personajes históricos, me refiero a los personajes de las novelas clásicas, ¿no? En los que se alababa la delicada labor y trama psicológica del autor, yo no acababa de estar del todo conforme. Por lo tanto, decidí empezar a inventar mis mujeres. Y las uní a otra de las obsesiones. Me parecía también que en la mayor parte de las historias que yo encontraba, la maldad era un elemento estanco. La maldad no era compatible con la bondad. Quizás por la educación judío-cristiana que hemos recibido, heredera de un maniqueísmo muy, muy claro, o estábamos del lado de la luz o del lado de la sombra, o de la noche o del alba. Casi todos los símbolos además eran también excluyentes. Nos encontramos en una dinámica de lucha constante. Lo que yo encontraba y lo que yo fui descubriendo en mí misma, en mi crecimiento como ser humano, era que eso difícilmente ocurría. Y que cuando se daba un personaje totalmente bondadoso, generoso, la repera, tenía que ver con una interpretación subjetiva de quien lo estaba viendo desde fuera. Si acudía a otra persona, la versión cambiaba radicalmente. Y comencé a crear personajes que se movían entre grises. Y si eran mujeres, mejor, así ya estaba la cosa más compensada. Entonces, en el momento en el que comencé a publicar, o en el que comenzaron a leerme de una manera más o menos extensa, era eso lo que más llamaba la atención. Llamaba la atención los personajes que José Luis ha llamado inquietantes. No lo son, no son tanto inquietantes o malvados, como generosos a la hora de compartir sus pensamientos. Y esos pensamientos son tan psicópatas, tan malvados, tan contradictorios, tan asesinos, tan nobles, como se me pueden pasar a mí por la cabeza a lo largo del día, ¿no? Y si no, yo les combino a vivir 2 meses encima de una obra. Y que vayan analizando día a día, la evolución de sus pensamientos, la evolución del deseo atroz de matar al de la máquina, que además pone radiolea a toda voz, ¿no? A mí lo que me interesaba no era crear personajes que se sublimaran. Lo que me interesaba era el proceso por el cual somos capaces de aborrecer, de sentirnos atraídos, de odiar y de sentirnos culpables por odiar a la vez. Y me parece que en la literatura contemporánea española nos encontramos con muy pocos ejemplos de introspección psicológica real. Somos muy buenos costumbristas, somos muy buenos retratistas de determinados estratos de la realidad. Lo hacemos estupendamente bien. Y ahora además hay una nueva corriente de una literatura pseudohistórica, una literatura que emplea el pasado histórico como una nueva forma de fantasía o de evasión. Y también en eso lo estamos haciendo muy bien. Y sin embargo a mí me falta, por un lado, fantasía, me falta una capacidad imaginativa real, la capacidad de inventar otros mundos o sencillamente de inventar unas realidades alternativas a las nuestras, y me falta una doblez psicológica que casi nunca encuentro. La tienen, a mi juicio, Pilar Adón, la tiene también Andrés Ibáñez, la tiene Cristina Fernández Cubas, la tienen algunos autores que yo admiro profundamente y que casi todos han escrito también relato. En la novela, en ocasiones, nos vence el interés de que la trama sea realmente interesante. Nos vence la idea de retratar una sociedad al completo. Somos unos herederos muy fieles de esa novela decimonónica de la que yo aprendí, por supuesto, pero contra la que estoy poquito a poco intentando también revolucionar o llamar la atención. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que hemos dejado de evolucionar, literariamente hablando. Ha habido un momento en el siglo XX en el que nos hemos sentido cuestionados como escritores, cuestionados como papel social y yo creo también cuestionados como creadores. El impacto del audiovisual ha sido tan grande que diera la sensación que ya no queda espacio para el contador de historias. Y los escritores nos hemos reducido a un papel en cierta medida elitista, en cierta medida de guardianes de la cultura, que a mí me parece que es por supuesto muy respetable, pero también de una mira muy estrecha. Y a mí me parece que por supuesto los autores de una generación mayor pueden continuar manteniendo ese papel, quizás deban o quizás si lo desean que hagan lo que les parezca. Pero me preocupa que en el movimiento de autores más jóvenes no haya ninguna idea de rebeldía en ese sentido. Para empezar, hay muy pocos autores jóvenes que estemos publicando en este momento, somos una minoría y yo tengo 32 años, llevo 9 publicando y por debajo de mí prácticamente no hay nadie que esté publicando en editoriales nacionales. Es un dato, no sé si bueno o malo, pero existe, es real. Significa, por lo tanto, que no hay un relevo generacional de ideas.
Y significa también que no existe una presencia, no hablo de un interés, posiblemente haya muchos autores jóvenes que estén escribiendo obras de mérito, pero que por las coyunturas tanto económicas como editoriales no se les está dando esa oportunidad. Y luego hay otra cuestión, hay muchos que han decidido publicar a través de Internet. No entrar dentro de un engranaje editorial que no les satisface, sino llegar al lector de una manera directa, renunciando a cambio a sus derechos de autor, renunciando a cambio a vivir de la literatura de una forma más o menos penosa, como hacemos todos, pero bueno, con un reconocimiento público. Una de las preguntas que yo me hago, y la hago constantemente y procuro que mis alumnos se la hagan también, es ¿qué nos han contado sobre la literatura? ¿Y qué nos creemos? Cuando hace 10 días yo acudí al médico porque tenía una serie de malestares y los asociaba al estrés, a una sobrecarga de trabajo, uno de los médicos que me empezó a hacer pruebas me dijo que había descartado el estrés. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo que siendo escritora, ¿cómo iba a tener estrés? Total, todo el día en casa escribiendo. Yo estoy a punto de partirle la cara, pero luego me contuve. Yo, cuando se leen mis historias, por ejemplo, y se me conoce, la gente suele tener una gran sorpresa, pero cielos, Espido, tú eres dulce, eres una persona cercana y bien educada, ¿cómo puedes crear esos personajes malvados? Y yo sonrío y digo, no lo sé. Bueno, el caso es que en reacciones como las que me descubro frente a ese doctor, entiendo por qué puedo escribir esos temas. El caso es que comencé a hablarle de mi agenda habitual, ¿no? Empecé a hablarle de mi vida, de mi tipo de trabajo. Y al cabo de un rato dijo, no, pues vamos a contemplar el caso de estrés. Porque efectivamente, mucha gente piensa que el escritor, incluso las personas que nos dedicamos a escribir a tiempo total, que hemos hecho de ello nuestro oficio, estamos en casa bebiendo bourbon o similar y escribiendo, pensando, meditando, viviendo amores desgraciados, acariciando un gato. Poca cosa más. Y a mí me sorprende que en una sociedad como es esta, en la que lo privado prácticamente no existe, la intimidad se está convirtiendo en un bien público, ese mito continúe. Continúe la idea del autor alejado de la realidad, alejado además en una torre de marfil, en cierta medida elitista y desconectado, incluso en personas y en escritores, en novelistas, que tienen una participación activa en el periodismo diario, y que están involucrados con causas de manera pública, causas políticas o causas éticas. Sin embargo, eso prevalece. Y prevalece también la idea del escritor como alguien que vive el aire, alguien que no necesita ingresos económicos por alguna razón misteriosa, del tipo de que vive en una buhardilla o del tipo que ha heredado un dinero de familia, bueno, alguien que proviene de un medio acomodado. Eso no es así, pero nunca se habla en público. De hecho, frente a una polémica tan intensa como ha sido la de la piratería informática y la piratería discográfica, nunca se ha hablado de la piratería o del plagio entre escritores. No se ha hablado de los derechos de autor como escritores. Diera la sensación de que nos avergonzara hablar de dinero o hablar de circunstancias similares. Sí que se ha hablado, y mucho, del canon que deben pagar las bibliotecas por una cuestión de la incorporación a Europa, ¿no? En los países, sobre todo escandinavos, ya han integrado la idea de un pago de ese canon reprográfico. Y la realidad es que el autor se encuentra inmerso en dos sistemas económicos que no tienen ningún tipo de correspondencia, que no tienen gran cosa que ver. Por un lado está la editorial, y esa editorial, que es quien da difusión a la obra, convence constantemente al autor de lo pobre que la editorial es. Y por otro lado está el público, que es el destinatario oficial de ese libro, casi siempre está convencido de que el autor tiene que ganar mucho dinero. El vínculo personal con el autor a través del libro es íntimo. Diera la sensación de que estuviéramos robando las palabras que ellos piensan para prestárselas a través de un libro. Y por lo tanto, muchas veces la posición de relevancia que le dan al autor la asocian a dinero, o a prestigio económico, a prestigio social, algo parecido. Nada más fuera de la realidad. Los derechos que percibimos los autores son mínimos, rondan el 10%, dependiendo de si es rústica, tapadura o bolsillo. Hay una empresa estancada, muy elefantiásica. Las editoriales españolas no han incorporado prácticamente ningún cambio en los últimos 100 años. No se está favoreciendo tampoco la difusión por Internet con el copyleft, con algunos derechos reservados, sino un copyright interno. No se está evolucionando en la posibilidad del libro digital. Y sobre todo, se continúa concebiendo al escritor como alguien que únicamente escribe novelas. Novelas y punto. Bueno, algún relato por la cuestión del prestigio, y si lo pide algún periódico de verano. Nada más.
Sin embargo, el otro sistema económico del que yo les hablaba, con el que se vincula el autor, el escritor, es que la realidad ahora mismo está exigiendo historias constantemente. Está exigiendo que alguien distraiga a quien nos vea, a quien nos escuche o a quien nos lee a través de argumentos narrativos. Desde los más jovencitos hasta las personas más mayores. La televisión cuenta historias constantemente, pero también lo hacen los videojuegos, también lo hace la PlayStation, también lo hace cada uno de los formatos que llegan a nosotros en materia de ocio. Los guiones, las obras de teatro, pero también los anuncios, la publicidad. Todo se está basando en contadores de historias. Pero esos contadores de historias en raras ocasiones son escritores. Son publicistas, periodistas, guionistas, en ocasiones profesores expertos o peritos en la materia. Es lógico, ¿no? Es más sencillo enseñar a un matemático a escribir que a un escritor matemáticas. De pronto hay una gran demanda, bien pagada, bien difundida, prestigiosa, de contar historias, pero no se cuenta con el escritor para ello. Porque el escritor, para mantener cierto prestigio en este país, ha de ser de élite, ha de vender poco, ha de prodigarse poco y ha de vivir de una manera misteriosa, de unos ingresos misteriosos. Existe una hipocresía brutal en torno a esa figura, porque si el escritor habla, inmediatamente se le critica, pero si no habla, se convierte en un ser pasivo que no tiene una visibilidad mediática, que es invisible. Los círculos por los que se están moviendo los escritores hoy por hoy tienen que ver con las conferencias, con las clases magistrales, tienen que ver con encuentros de este tipo, tienen que ver con el periodismo, con intervenciones particulares en revistas o en prensa. Muy pocas veces se reconoce que eso es otra manera de crear literatura. No de crear una literatura de una manera artística, sino de difusión de la propia literatura. De una creación de una conciencia literaria y de un entorno literario. Uno de los puntos flojos que yo veo a la sociedad española en la que nos encontramos no es tanto el que sea ignorante, al contrario, cada vez está más informada, compara más, es más crítica, es ácida. No se ha librado ni de la hipocresía ni de la envidia, pero bueno, en fin, son vicios nacionales que llevamos acarreando muchísimo tiempo. El problema que yo encuentro es que se le está privando de una formación humanista que antes se relegaba únicamente a la escuela y a la secundaria y a la universidad, pero que ahora ha desaparecido. No sé si alguno de ustedes se dedica a la enseñanza o tiene algún vínculo con ella, pero los programas de los últimos años y los años venideros no van a dejar cabida ni a la filología ni a las humanidades. Si esa, que era la fuente prácticamente única de la formación de intelectuales de letras, por así decirlo, ¿no? De la creación de unas nuevas corrientes literarias, con lo que eso afecta a lo político y también a lo económico y sobre todo al tejido social, ¿no? A la constitución social, ¿qué nos queda? Nada, el vacío. Y ahí es donde yo apuesto y por donde yo creo que el escritor tiene que intervenir. Porque hay un enorme vacío que ha de ser llenado con palabras, y ha de ser llenado con historias. Y esas historias pueden servir para manipular y para vender productos determinados, como hace la publicidad, pero también para una difusión determinada de unos valores literarios. Yo hablo constantemente en las clases y en los cursos que imparto de ideología literaria. Independientemente de una ideología política o personal o ética, yo creo que cada escritor ha de tener perfectamente claro en qué corriente se enclava, incluso si esa corriente la ha inventado él o ella. Tiene que tener perfectamente claro cuáles son las influencias y sobre todo cuál es el destino en el que se aboca dentro de lo literario. La mayor parte de los escritores que yo conozco, poseyendo un enorme talento, casi nunca poseen un discurso literario. A no ser que procedan de un ámbito universitario o algo parecido, les cuesta mucho expresar en términos literarios de qué están trabajando, sobre qué quieren trabajar, cuál es la investigación literaria profunda que realizan. ¿Qué significa eso? Que muchos escritores nos quedamos en tramas y en personajes. Pero creo que obedece a que lo que nos piden los lectores son tramas y personajes. Y por lo tanto es lo que los editores están valorando más. Quieren una historia apasionante y quieren personajes inolvidables. Pero la literatura es mucho más que eso. La literatura es la construcción y la recreación de mundos. Y la construcción y recreación de maneras de vida distintas, incluso anticipándose a la realidad. Como hizo Julio Verne, pero también como hizo Shakespeare, pero también como hizo Homero, de quien no hemos salido. El escritor hoy por hoy se está quedando en historias triviales, y yo me incluyo, no pretendo ser tampoco una excepción, porque hemos perdido una capacidad de análisis que no se da en lo epidérmico, que no se da en lo audiovisual. Se da en la frustración y en la soledad. Y en esta sociedad, aunque nos sintamos solos, en raras ocasiones nos encontramos en soledad.
Y hemos perdido el respeto por la capacidad de reflexión, la capacidad reflexiva. Lo estamos sustituyendo por la rapidez de pensamiento, por la rapidez de reacción. Incluso los debates políticos, de los que estos días estamos bien sobrados, se basan en la reacción inmediata frente al contrario. Hay muy poca ideología de base. Nos estamos guiando por unos argumentos prefijados. En la vida, por supuesto, en los grupos políticos, en los grupos sociales, pero también dentro de la literatura. A eso me refiero yo con la falta de originalidad. Cuando yo hablo o pienso en algo original, no estoy hablando de una nueva historia novedosa, de algo que salga de pronto de lo normal y de... No, estoy hablando de un enfoque radicalmente distinto de la literatura.